¿Estás para empezar, Flor? Sí, ya. Ya estamos por arrancar en este minuto. Ah, listo. Vicente va a Que comparte la pantalla. Ah, listo, acá estoy. Volví. No te lo voy a perdonar, ¿eh? Ahí estamos. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Florencia, por aceptar la invitación en esta charla con nosotros. Bueno, tengo el agrado de presentarles a la doctora Florencia Balvecchia. Nos va a hablar sobre actualidades de blefaritis por Demodex. La doctora Balvecchia es especialista en superficie ocular e infectología. Ella es docente y coordinadora de la Universidad de El Salvador, del módulo de microbiología y farmacología de la especialidad de oftalmología, y también es oftalmóloga del Centro de Ojos Quilmes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Florencia. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos, ¿comienzo, Vicente? Dale. Sí, ¿ya estamos todos? Okay. Ya estamos. Bueno, buenas tardes a todos, es un placer estar acá y les voy a hablar un poquito hoy de la blefaritis por Demodex. ¿Sí? Para hablar un poco de la blefaritis vamos a hacer una introducción sobre cómo clasificamos el ojo seco. ¿Sí? Sabemos que hay dos grandes grupos de clasificación. Vamos a encontrar el ojo seco acuoso, en donde se produce un déficit, y el ojo seco evaporativo, que dentro de las principales causas vamos a encontrar la disfunción de glándulas de meibomio. La clasificación del DEUS en el 2017, ¿sí? Habla sobre el ojo seco mixto. Este ojo seco mixto es el que con más frecuencia encontramos nosotros en el consultorio. Si bien puede haber pacientes que tienen patrones aislados, uno generalmente cuando empieza a interrogar se encuentra que tiene un déficit de film lagrimal asociada a una disfunción glandular. ¿Y qué pasa? Esto es lo que como médicos nos vemos en la disyuntiva de cómo empezamos a tratar a un paciente que tenga el ojo seco mixto. Generalmente lo que hago yo es, primero tratamos el ojo seco evaporativo, y de esta forma vamos como a limpiar, ¿sí? O a generar una buena superficie ocular para después sí poder producir un aumento en la producción de lágrima. No sé si hay una pregunta o hay alguien que se escucha. Ok, bueno. Okay. Bueno, ustedes me van avisando. La idea es que las preguntas las hagamos al final, ¿no, Vicente? Sí. Okay. Si ahí tenemos alguna pregunta ahí, Lucho te hará saber. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, lo que más frecuente vamos a ver en el consultorio es el ojo seco mixto, ¿sí? ¿Qué es esto de la fisiopatología del ojo seco cuando el DEUS nos habla del círculo vicioso de ojo seco? Bueno, este cuadro, si lo vemos así, no entendemos nada, es un chino, entonces vamos a sintetizarlo y a tratar de entender qué es lo que pasa, ¿sí? En la superficie ocular cuando las causas, ya sea por una reducción en el flujo lagrimal o por un aumento en la evaporación, ¿sí? Independientemente de cuál de las dos sea esa causa, ambas me van a llevar a una alteración en las células del epitelio de la superficie. Esas células epiteliales van a conducir a una inestabilidad del film lagrimal, generando un aumento en la osmolaridad. Ese aumento en la osmolaridad va a generar una liberación en la cascada inflamatoria. Si tengo una cascada inflamatoria liberada, voy a generar más alteración en las células epiteliales y más inestabilidad, y así comienza, ¿sí? Lo que llamamos el círculo vicioso del ojo seco. Y es como les decía anteriormente, hay que ver cómo empezamos a tratar una u otra cosa para poder mejorar la superficie en su plenitud. ¿Qué pasa puntualmente en la disfunción glandular? La patogénesis consiste en una hiperqueratinización del epitelio de las glándulas, de los conductos de las glándulas de meibomio. Esto genera una obstrucción con acúmulo de bacterias, que estas bacterias generalmente tienen gran actividad lipolítica. Entonces lo que llevan es un aumento de fosfolípidos, un aumento de ácidos grasos libres, un aumento de colesterol en la superficie, con una disminución de los fosfolípidos y los glicolípidos de la glándula. Todo esto genera un efecto tóxico sobre la superficie ocular, ocasionando, ¿sí? El ojo seco evaporativo. Entonces, si vamos a la clasificación de las blefaritis, nos habla de la blefaritis anterior, ¿sí? Que generalmente las asociamos en las estafilocóccicas o las seborreicas,
Y con respecto a la blefaritis posterior, como les decía, acá la principal causa es la patología de las glándulas de megomio, que no siempre va a ser una megomitis. Podemos tener una patología neoplástica, una patología congénita, pero como generalmente la frecuencia, digamos, es la megomitis, uno asocia la blefaritis posterior con disfunción glandular. Si tenemos que hablar de la disfunción de las glándulas de megomio, vamos a encontrar dos grandes grupos que van a ser con secreción disminuida. En este caso podemos tener el grupo hiposecretor y el grupo obstructivo. En el grupo obstructivo lo vamos a dividir en cicatrizal y no cicatrizal. Y por otro lado tenemos la secreción elevada, que son los grupos que tenemos una hipersecreción de meibum. Esto parece muy confuso, pero uno en consultorio lo puede evaluar, ¿sí?, exprimiendo las glándulas. Y la blefaritis mixta, que es cuando tenemos una combinación de la blefaritis anterior con la blefaritis posterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? A veces los pacientes no son como los vemos en los libros o como uno estudia. Entonces, si bien hay cuadros, ¿sí?, o signos característicos, uno tiene que tener en cuenta también la clínica y qué es lo que les dice el paciente. Con respecto a los signos, podemos encontrar hiperemia, presencia de las estentasias, presencias de costras, de escamas, ¿sí?, las pestañas grasientas, las pestañas adheridas entre ellas, si el paciente presenta sorzuelos a repetición, y en caso de las queratitis, las que son características por ojo seco evaporativo van a ser las queratitis que son del tercio inferior de la córnea, ¿sí? Esto es por la mala oclusión que genera el cierre palpebral durante el sueño. Pero como les decía, si yo no tengo todo esto en el consultorio, tengo que escuchar y interrogar al paciente. Y hay claves, ¿sí?, que nos van diciendo en el interrogatorio que, por ejemplo, son, doctora, tengo el ojo como una boligoma, como una plasticola, ¿sí?, como pegajoso, como aceitoso. Me cuesta, sobre todo, al despertar, ¿sí?, liberar los párpados, tengo arenilla, tengo sensación de cuerpo extraño. Eso es como un parabrisas sucio, yo les explico, ¿sí? Es como que estoy viendo bajo el agua, estoy viendo nublado, todo eso está relacionado con un ojo seco evaporativo, ¿sí? Por supuesto, como decía recién, puede tener las dos cosas, puede además de eso tener una baja producción de lágrima, pero cuando les comienzan a decir esos signos, o esos síntomas, uno tiene que ir razonando, por más que no lo vea, ir a buscar, ¿sí?, ir a buscar esas glándulas, empezar a exprimirlas y van a ver que vamos a encontrar todos estos signos de blefaritis. Y después hay signos más puntuales, como pueden ser la zona Leadwiper. Esta zona del Leadwiper es una epitelopatía del párpado en limpia parabrisas. Antiguamente se creía que toda la zona del párpado estaba en contacto en el parpadeo con la superficie corneal. Y ahora se descubrió, bueno, hace unos años se descubrió que en realidad es solo una parte la que toma en contacto con la superficie. Por eso se denomina el limpia parabrisas, porque justamente es la responsable que durante el parpadeo distribuye en forma uniforme la lágrima en la superficie. Después podemos encontrar una metaplasia escamosa, la línea de Mart, que sí, que está por la metaplasia justamente de estas glándulas, se hace más posterior, se corre, las glándulas sí, se corren y modifican esta línea característica. Y después tenemos dos signos que son típicos, el capping, que es una cúpula grasa, que se observa sobre el orificio. Esto nosotros en el consultorio lo vemos día a día, a veces, como vuelvo a decir, sin síntomas, ustedes ven esto, bueno, tengo que sospechar que algo está pasando en esas glándulas. Esto con un hisopo o con una agujita se libera, ¿sí? Parece quístico, parece duro, pero es una secreción muy, muy liviana. Y el pouting, que vamos a ver que se observan la sobreelevación de los orificios de las glándulas. Bueno, con respecto al diagnóstico, como les dije, no me voy a detener en esto, pero la clínica es soberana, pero les hablo 2 minutitos de un estudio, ¿sí?, que la verdad que yo lo uso mucho porque en menos de 10 minutos nos da una orientación de qué tipo de lágrima o qué tipo de patología de superficie está teniendo este paciente. Y es el queratograph, ¿sí? El queratograph nos informa varios ítems, uno de ellos es el break-up time, que es el tiempo de ruptura de la lágrima, lo realiza en 24 segundos y nos da un informe sobre la primer ruptura de la lágrima y un informe de la ruptura media. Nosotros vamos a ver que lo informa en 3 grados, el grado 1 siendo los colores verdes y amarillos,
¿sí? Que hablan de una superficie estable, y el grado 2 y 3, en donde los colores ya se van haciendo rojos y anaranjados, y eso va a hablar de una superficie alterada. Y si pueden ver, en esta zona hay como una curva, en cuanto más empinada esté la curva, más alteración en la superficie voy a tener. Nosotros vamos a ver que en este grado, ¿sí? Grado 0, en donde la curva está como más aplanada, nos habla sobre la estabilidad de la lágrima. Son todos parámetros que uno puede ir razonando, ¿sí? Viendo simplemente estas fotos. También nos da un informe sobre la capa lipídica. La capa lipídica, esto lo hacemos pestañear 5 veces al paciente, y vamos a ver el movimiento de esa capa. Entonces, podemos observar una capa lipídica gruesa, en donde se observan casi todos los colores del arco iris, y una capa lipídica fina, en donde prácticamente no hay colores. Esto también nos habla sobre la viscosidad, ¿sí? De la lágrima. Ahora, vuelvo a decir, si yo veo una capa lipídica fina, no tengo que sí o sí pensar, o sea, que el ojo va a ser un ojo seco evaporativo 100%. Siempre tengo que ver el contexto y ver cómo está esa cantidad también. Y por último, la mimeografía, que es tan importante en estos pacientes con respecto a las glándulas de meiobio, porque puedo ver cómo están esas glándulas. Me habla sobre la longitud, sobre la distorsión, sobre el grosor, ¿sí? E inclusive si hay ausencia o atrofia de las mismas. Acá podemos ver que tenemos todas las glándulas en su esplendor, y en la foto superior ya van desapareciendo, inclusive las vemos más agrandadas y más tortuosas. Tenemos una clasificación, ¿sí? Según grados, no hace falta, uno, vuelvo a decir, más o menos a ojo podemos ver cuánto están sufriendo esas glándulas. Bueno, con respecto al tratamiento, el tratamiento de la blefaritis lo voy a nombrar y me voy a detener un poco porque vamos a hablar del Demodex, que revolucionó el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que veníamos haciendo antes del Demodex? Vamos a ponerlo en antes y después. Como todos sabemos, higiene de pestañas, los masajes palpebrales, las compresas calientes y la lubricación. Ahora, el uso de antibióticos tópicos, podemos optar por tobramicina o eritromicina. La eritromicina además tiene un efecto en neutralizar las grasas, que nos viene bien con el tema de los lípidos de las glándulas. Uso de antibióticos orales, fundamental, las tetraciclinas, podemos usar doxiciclina o minociclina. Esto en realidad no lo damos con dosis antibióticas, sino que lo damos para inhibir la cascada inflamatoria que les comentaba, ¿sí? Anteriormente. Son tratamientos de 1 a 2 meses, y lo que hay que tener cuidado es en las mujeres de edad fértil por su efecto teratogénico. El uso de omega 3, que está un poco controvertido, uno más lo orienta para el ojo seco acuoso, y los procedimientos invasivos o quirúrgicos, por llamarlos de una forma, que puede ser la luz pulsada y la expresión glandular o el pulido. Entonces, como les decía, me detengo 2 segundos y después volvemos al tratamiento. ¿Qué pasa con el Demodex? ¿Sí? A ver, la infección por Demodex en el humano se llama demodicidosis. Y hay 2 tipos de Demodex que pueden afectar al humano. Tenemos el Demodex follicularum, que está en la base de las pestañas, y el Demodex brevis, que es un poco más pequeño y se encuentra en las glándulas sebáceas. Si nosotros hacemos una incidencia y prevalencia, vamos a encontrar que los pacientes mayores de 65 años, de 70 años, perdón, 65, 70 años, más del 95% tiene Demodex en sus pestañas. Entonces ahí es lo que nos cuestiona, o mejor dicho, lo que estamos razonando, cuestionando y poniendo en duda si realmente, cuando consideramos el Demodex una flora normal o flora patógena. Bueno, esto va a depender cuando se genere un desequilibrio en la ecología de la superficie ocular. ¿Qué pasa con este amigo nuevo, por como yo lo llamo, que ya me encariñé? Con respecto a lo que es el ciclo de vida, ¿sí? de este parásito que corresponde o forma parte de los ectoparásitos, encontramos que tiene un ciclo de 14 a 18 vidas. Y va pasando de un estadio de huevo, un estadio de larva, un estadio de ninfa o protoninfa, hasta llegar a la estructura adulta. La estructura adulta presenta 4 pares de pata en cada lado y una cola larga en el caso del follicularum, y la cola es más cortita en el caso del Demodex brevis. Ahora, el ciclo, como les decía, ¿sí? De esta duración casi de 20 días,
cada hembra durante ese ciclo va depositando 25 huevos por folículo. A medida que las hembras van creciendo, ¿sí? Cuando terminan su crecimiento, salen de ese folículo y vuelven a depositar su huevo en otro folículo. Entonces, va generando, ¿sí? Todos unos depósitos cilíndricos que vamos a encontrar que es el signo patognomónico de las blefaritis por Demodex. Estos parásitos no tienen abertura excretoria, o sea, tienen un sistema digestivo muy rudimentario, por lo cual todo lo que comen lo ingurgitan. ¿Y dónde lo ingurgitan? En las pestañas de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se está demostrando, lo que estamos estudiando que genera el Demodex en la patología de superficie? Bueno, por un lado, genera un daño directo de la célula epitelial en las pestañas, ¿sí? Ese daño directo se puede generar inclusive por el bloqueo mecánico que genera el Demodex, ya sea en estado larvario, vivo o muerto, dentro de la glándula que la bloquea y altera su funcionamiento. Todo esto lleva a una hiperplasia reactiva y a una hiperqueratización, que fue lo primero que les comenté con respecto, ¿sí?, a la patología de la disfunción glandular. ¿Y qué pasa? Las hembras, los huevos, la queratina, ¿sí?, los depósitos cilíndricos, todo eso genera una liberación de la cascada inflamatoria, llevando a una hipersensibilidad retardada. Se demostró que en los pacientes que tienen Demodex positivo hay un aumento de linfocitos CD4, de macrófagos y de células de Langerhans. O sea, está hiperactiva esta cascada inflamatoria. Y además, si asociamos que las blefaritis tienen casi 90% asociación con el estáfilo, y bueno, la exotoxina del estáfilo va a liberar más cascada aún. Es más, se demostró estáfilo dentro de los Demodex. Por lo cual, con todo esto, yo a este parásito no lo voy a considerar un amigo y lo voy a considerar patógeno y lo voy a tratar, ¿sí? ¿Cómo hacemos la pesquisa del Demodex? La pesquisa es muy sencilla, se hace en consultorio, ¿sí? La idea es con una pinza hacer una extracción de las pestañas. Yo tengo que elegir la pestaña que tenga el depósito cilíndrico, para, digamos, tener un 100% de efectividad. ¿Cuál es el secreto? Como les decía, estos parásitos tienen unas garras, ¿sí?, en sus patas para adherirse a estructuras cilíndricas como puede ser una pestaña. Por lo cual, si yo agarro la pinza y tiro de la pestaña, el parásito va a quedarse sobre la base del párpado y la pestaña va a venir vacía y me va a dar un falso negativo. Entonces, la idea es hacer como unos movimientos circulares, ¿sí?, para que el parásito se adhiera, ¿sí?, a las pestañas y me lo traigo conmigo. No es para marearlo, como dijo en algún momento el doctor Balvecchia, pero bueno, podemos marearlo un poco al darle vueltitas, pero la idea es que el parásito se agarre a la pestaña y no se quede en el párpado. Esto lo vamos a colocar en un microscopio. El microscopio es muy sencillo, parece un microscopio escolar, se puede comprar por internet. Yo lo tengo conectado al monitor como para que el paciente pueda ver mejor las imágenes. Y si hablamos de índice de infestación, sí, hay un número, pero ¿qué pasa? El número este consiste en sacar 4 pestañas por párpado, por lo que son 16 pestañas. ¿Sí? Ese número de datos dividido el número de pestañas, si es mayor a 0,5, se considera que hay superpoblación. ¿Yo hago esto? No, no hago esto, porque es muy cruento sacarle 16 pestañas al paciente. Y aparte, con 4 o 5 pestañas, si están bien elegidas, uno ya tiene orientación y puede ver, ¿sí?, qué tratamiento ofrecerle. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, ¿sí?, como les decía, un parásito aislado, ¿sí?, presencia de 1 o 2 parásitos adultos, podemos ver larvas, podemos ver huevos, o podemos ver superpoblación, ¿sí?, que en este caso, en el último video, vemos unos cuantos parásitos en las pestañas. Entonces esto ya nos da una idea, ¿sí?, como les decía, no hace falta pestañas para ver qué se le ofrece al paciente. Tratamiento. Bueno, no hay un tratamiento establecido, ¿sí? Hay varias opciones, por decirlo de una forma en la cual yo probé absolutamente todo. Bueno, voy a nombrarlas y después les cuento qué estoy haciendo. Está descrito el aceite de árbol de té al 5%, la ivermectina al 1% en forma de ungüento, el metronidazol, el óxido de mercurio, que esto se usó en el 2005, ya no se usa por la toxicidad del mismo, la piperogarpina y la ivermectina oral. Entonces, como les decía, de todo esto yo usé absolutamente todo, el aceite de té puro, la ivermectina, la espuma sola. Con respecto a lo que es el aceite de té,
El aceite de té es un aceite que se obtiene por la destilación de un árbol australiano que es el Melaleuca artenophilia. Este aceite lo usaban los chinos hace 3000 años y los aborígenes australianos lo usaban absolutamente para todo. Lo usaban en forma de infusión, para calmar el dolor, para la fiebre, ¿sí? En forma tópica, porque las propiedades están descritas es como una especie de aloe vera, digo yo, ¿sí? Que sirve para todo. Tiene un efecto antiséptico, un efecto bactericida, fungicida, antiviral, cicatrizante. Pero, ¿qué pasa? Es un aceite esencial y como dice ahí bien en rojo, como todo aceite esencial, la idea sería evitar el contacto con los ojos. Por lo cual, si uno va a indicar este aceite, lo tiene que hacer en forma de un preparado magistral. No le podemos dar este aceite puro al paciente porque le vamos a generar un mal peor. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? En el tratamiento ya vamos a hacer 1 año aproximadamente que lo estoy haciendo porque es lo que más me resultó y la verdad que el éxito que tengo es que el paciente con blefaritis, que es un paciente que cada 2 meses lo tengo en la consulta, pasa 1 año y no tiene síntomas de blefaritis. Y la verdad que es maravilloso, ¿sí? Y por otro lado, los que hacen superficie sabemos que los pacientes con blefaritis o los pacientes con superficie es difícil de adherir al tratamiento. Bueno, cuando uno ve estos parásitos, y cuando lo ve en consultorio, la verdad que la adherencia al tratamiento es óptima. Bueno, vuelvo. La ivermectina al 1% y la espuma de limpieza al 5%. Esto es lo que estoy haciendo durante 3 meses. La ivermectina es en forma de ungüento oftálmico. Lo mismo es un preparado magistral, porque si yo le doy la ivermectina que está en venta libre, es una crema de uso externo. Entonces, si el paciente se pone esa crema de uso externo en el ojo, le voy a generar una patología ocular como una queratitis. Entonces, la idea es hacer un preparado magistral, ¿sí? Con la ivermectina. Eso se lo coloca todas las noches sobre la base de las pestañas y a la mañana se higieniza con la espuma de limpieza. La espuma de limpieza podemos prepararla en fórmula magistral también al 5%, y acá en Argentina, hace 2 o 3 meses, un laboratorio ya la tiene en el mercado. Y hay otra marca también que hasta hace poco estaba en Argentina, pero bueno, supongo que, no sé si otros países que me están escuchando la pueden conseguir, pero es más fácil conseguir, sí, que lo que es la ivermectina. Entonces, como les decía, el tratamiento es a la noche la crema, a la mañana la espuma, durante 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Primero porque el ciclo del parásito, como les dije, son 20 días, entonces yo me tengo que asegurar que una vez que erradiquemos, ¿sí?, al parásito, no tenga los huevos que vuelvan a infectar. Por más, yo digo erradicar, la idea del tratamiento no es, ¿sí?, erradicar 100% el parásito porque no vamos a poder, pero sí mejorarlo, y mejorar, como les decía, esta ecología ocular. ¿Y por qué 3 meses? En realidad es porque me dio resultado, ¿sí? Capaz que en 1 año les hablo y les digo, lo hago 2 meses. Al mes y medio el paciente ya no tiene síntomas y no tiene blefaritis, que eso es lo que ha cambiado con respecto a los tratamientos antiguos. Uno deja de ver los collaretes y deja de ver esos depósitos cilíndricos, o sea que por ahora lo estoy manteniendo 3 meses. Y después sigue, por supuesto, con la espuma. Ahora, ¿solo eso le hago? No, no le hago solo eso. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la blefaritis, si hacemos algo único o algo aislado, no funciona, ¿sí? Si le hago luz pulsada sola, no va a funcionar. Si le hago ivermectina sola, no va a funcionar. Tenemos que hacer un tratamiento combinado. Nosotros en Quilmes lo llamamos spa de ojo seco. Entonces, por supuesto, vemos qué clasificación de ojo seco tiene, si es un ojo seco acuoso, mixto o evaporativo, y en base a eso vamos viendo, ¿sí?, qué opciones de tratamiento le otorgamos, pero siempre combinadas. ¿Qué es esto del tratamiento invasivo, el tratamiento quirúrgico de la disfunción glandular? Bueno, tenemos por un lado las compresas calientes, que esto lo hago durante la intervención, y hay 2 opciones, la expresión glandular y las cánulas de masking. Estas cánulas son unas cánulas de 1 o 2 milímetros que las estuve usando durante varios años y hace mucho que no las uso más porque son muy dolorosas para el paciente, y en realidad, si uno compara la expresión glandular con las cánulas, el resultado es prácticamente el mismo, y la expresión glandular no es un procedimiento doloroso.
Entonces, si el paciente tiene una blefaritis anterior, ¿sí? Tiene un blefaritis por Demodex, le voy a asociar el pulido de pestañas. Este pulido de pestañas, hay una máquina, un instrumento que está en el mercado, pero nosotros acá en Argentina hicimos algo más económico y más sencillo, que es con el torno, ¿sí? Que usamos para el terigion, le asocié una esponjita de Merocel. Entonces, hago un pulido tal cual, ¿sí? Dice la frase, con la espuma de limpieza, ¿sí? Con la espuma de aceite de árbol de té, que es la espuma que están viendo ahí. Entonces, arriba, abajo, ¿sí? Hago unas pasadas de lo que vean en el paciente. Se fue. Sí, se desconectó. A ver, ahorita que vuelve a entrar. Eso es lo que expresan. Y por otro lado, si tenemos una disfunción glandular, ¿qué voy a hacer? Voy a ofrecerle la expresión glandular. Flor, Sí, Florencia, sí, sí, se sí. te cortó cuando Sí. estabas con el tornito. Se cortó cuando estabas con Sí. el tornito, volvé para ahí. Se cortó Bueno. un poco. ¿Esto lo vieron? Sí, Sí, parcial. esa parte sí. Ahí está. Ahí nos quedamos. Ok. El video, ¿escucharon cómo hice lo del torno o no? Sí, parcial. Bueno, Parcial, repito. ahí te quedaste. Con la Ok, esponjita bueno. de Merocel. Ok, a ver, ¿el video se ve? Sí, está corriendo. Ah, Sí. capaz, ok. Sí. Bueno, lo que le estaba comentando, que hay un aparatito que es para hacerle este pulido, esta limpieza de pestañas, pero yo en Argentina hice algo más económico que consiste en el torno que usamos para los terigion, le agregué una esponjita de Merocel. Y les ofrezco al paciente este pulido con la espuma de limpieza que estábamos viendo, que es la espuma de aceite de árbol de té. Entonces el pulido lo hago tanto en el párpado superior como el párpado inferior. Esto no le duele al paciente y las pasadas va a depender si tiene superpoblación o no. Y lo que es característico que el paciente relata, ese día puede estar un poco molesto, pero al día siguiente relata una liberación, ¿sí? Como las pestañas o los párpados más desinflamados. La mejoría es automática. Y si el paciente además presenta una disfunción glandular, ¿sí? Tiene una blefaritis posterior asociada, lo que le voy a ofrecer es la expresión glandular. Generalmente es un combo, ¿sí? Porque hago la expresión glandular, después el pulido. Y por supuesto los 3 meses de tratamiento. Esto generalmente la idea es hacer un mes de tratamiento, la intervención quirúrgica, y luego seguir con el mes de tratamiento. Con respecto a la expresión glandular, como estaban viendo ahí, lo hago con una pinza que es exclusiva para esto. Cuando empecé hace más o menos 10 años no había pinzas, eran rectas y les dolía, y ahora bueno, tengo esas pinzas planas que son buenísimas porque generan menos dolor y hace que patine menos el párpado. Y esto además es, como digo, diagnóstico. ¿Por qué? Porque según el Meibum vamos viendo qué tipo de patología glandular tiene, si es obstructiva, si es cicatrizal. No sé si vieron en el primer video, era como un Meibum más amarillento, y ahora vemos como más transparente. Entonces nos sirve también como diagnóstico. Y esto es más que nada para mostrarles esto que les decía, la mejoría que observo en los pacientes. Esto es un estudio durante 3 meses, ¿sí? Lo que no está diferenciado acá es qué tipo de intervención tuvo, si tuvo las dos, o si tuvo solo terapia térmica o la canalización, pero como vemos hay una mejoría en absolutamente todos los valores, ¿sí? Mejora la sensación de arenilla, mejora la calidad visual, disminuye el uso de las lágrimas artificiales, ¿sí? Disminuye la fotofobia. La verdad que la mejoría en los síntomas es absoluta. Bueno, yo por ahora ya estoy. Muchas gracias a todos y escucho preguntas. Perfecto. Mira, Florencia, están aquí preguntando, ¿cada cuánto se necesita ese pulido? El pulido lo ofrezco. Hacemos un mes de tratamiento, ofrezco el pulido y al mes de tratamiento, y otro mes de tratamiento. Los pacientes vuelven al año y medio, o sea que no hay necesidad, ¿sí? A veces vienen y me dicen, doctora, hágame otro pulido, por favor, porque estoy mucho mejor. Digo, no, si no hay blefaritis no hacemos nada. Repito, esto hace un año que lo estoy haciendo con el tema de la ivermectina, no tengo estadísticas, si no te puedo decir cada cuánto lo voy a hacer.
Antes de la ivermectina, capaz que lo hacía cada 6 meses, ¿sí? por la incidencia y por la recidiva. Lo que estoy viendo es que ahora, como les decía, los pacientes tardan mucho en volver con los síntomas. Perfecto. Florencia, justo habíamos repasado un artículo hace poco en el grupo de córnea y habíamos visto también que ivermectina lo estaban utilizando para rosácea, ¿sí? Al 1% también, y ayudaba no solamente el hecho de la sensación en el cuestionario de los pacientes, sino inclusive la inflamación e inclusive las telangiectasias, ¿sí? Totalmente. Es que en realidad el uso de la ivermectina está demostrado Sí. a nivel cutáneo. Los dermatólogos son los que la usan. Hay muy Ajá. pocos estudios que usan la ivermectina en forma de ungüento oftálmico, por esto que te decía de la toxicidad y que no está, o sea, si usted va a comprar ivermectina a una farmacia, dicen no colocar en los ojos. Ese fue el impulso que dije, bueno, a ver, si esto está muy relacionado con la rosácea, porque los pacientes con blefaritis están 100% relacionados con una rosácea, bueno, 100 no, 90% relacionados con una rosácea ocular, tiene que funcionar para lo que es tópico en las pestañas. De ahí que empecé a hablar con las farmacias, fue difícil, ¿sí? Porque uno no es que llama y dice, bueno, me prepara ivermectina, ungüento oftálmico, pero fue un camino de conocimiento, de confianza, hablar con el farmacéutico, expresarle qué es lo que yo quería, cómo lo quería, y bueno, y los resultados la verdad que son demostrables. Pero sí, efectivamente, los estudios que están son todos digamos, de dermatólogos. Mira, preguntas como, ¿qué aumento utilizas en el microscopio para visualizar el Demodex? ¿Te acuerdas? El microscopio tiene tiene varios aumentos, 40, 50, 60, ¿sí? Generalmente entre el 40 a 60 lo pueden ver. Por supuesto, cuanto más aumento, mejor se ve. Perfecto, perfecto. No hay que ponerle ninguna coloración, no hay que ponerle ninguna tensión, ¿sí? Inclusive, bueno, lo vieron, se ve moviéndose, ¿sí? Si nosotros le colocamos alguna solución, inclusive capaz que lo podemos dormir, por decirlo de una forma. Se ven activos y la luz los estimula. Entonces, cuando el microscopio enfoca con la luz, empiezan a mover, a veces saltan de las pestañas, es impresionante. La verdad que, y lo que tiene de bueno, vuelvo a repetir, es la adherencia al tratamiento. ¿Sí? Los pacientes ven eso y dicen, sáquemelo. Perfecto. Acitromicina, ¿qué tal te fue? Es otra pregunta. Acitromicina tópica, ¿lo sigues usando? ¿Ya no? Bueno, lo que les decía, yo durante 10 años más o menos, por deponer, usé eritromicina o acitromicina, es indistinto, para las blefaritis. Los pacientes mejoran, ¿sí? Lo que pasa que ahora cambió totalmente. El paradigma a mí me cambió. Yo prácticamente no estoy usando antibióticos tópicos. Si yo hago la pesquisa del parásito, no le doy antibiótico. Directamente me inclino a la ivermectina. Excelente. Ya, mira, bueno, la concentración creo que lo habías dicho al 1%, están preguntando aquí qué concentración. Y ¿De qué? ¿De ivermectina es al ivermectina. 1%? Sí. Es al 1%, y la espuma del árbol de té es al 5%. ¿Sí? Perfecto. A ver, otra opción que podemos hacer es en un shampoo neutro. Sí, hay lugares homeopáticos o en farmacias que venden el aceite de té puro. Este aceite de té puro podemos poner en un shampoo neutro 20 gotitas de aceite. Entonces, de esa forma el paciente puede hacer la higiene con el shampoo neutro con el aceite. Eso también puede dar resultado en caso de no conseguir las espumas de limpieza específicas. Perfecto. Mira, nosotros lo que hemos visto también es en el uso del IPL, lo utilizamos por muchos años, en pacientes sobre todo con esa mezcla que tú dices de rosácea y blefaritis. Oye, buenos resultados. ¿Qué tal tú? ¿Qué opinas de eso? Bueno, la luz pulsada es fantástica, vuelvo a decir, siempre acompañada, ¿sí? La luz pulsada con respecto a lo que genera en una trombosis en la vasculatura de los párpados, entonces inhibe o disminuye la cascada inflamatoria esta que tanto hablábamos. Está demostrado en los pacientes que reciben tratamiento de luz pulsada, en un primer momento, una liberación, ¿sí?, de lípidos en esa superficie. Eso es por el calor de las glándulas, ¿sí?, que hacen que este meibum se empiecen a drenar.
y por otro lado tiene un efecto sobre una necrosis y una fotocoagulación sobre el Demodex, la luz pulsada. Entonces, si nosotros podemos asociar luz pulsada a este tratamiento, el éxito lo vamos a tener. Ya, mira, Florencia, yo sé que esto es un poquito más químico, pero acá preparan, dicen, y como tú has estado envuelta en eso, dicen, ok, la concentración la tenemos clara, pero ¿y cómo se realiza magistral para que sea una preparación oftalmológica? Es decir, ¿qué le cambian a la parte dermatológica para que sea oftalmológica? ¿Alguna idea en eso? Sí, más o menos, porque en realidad creo que lo asocian a un ácido hialurónico o algo que la farmacéutica ahí estuvo probando, porque en realidad hicimos eso. Yo antes de usarlo fui la paciente, probé Ok. si me ardía, si no me ardía. Sí, Me parece hasta el hermano. ¿Cómo? Parece Claro. hasta el hermano. Igualita. No, probé yo. Pero sí, en realidad hace una dilución. No creo que sea, al contrario, algún conservante más. Puede ser glicerina, algo que lo diluya y que en caso de que entre al ojo no le generemos un efecto controversial. Perfecto. Mira, ¿y qué tal la ivermectina oral? Quizás antes de tener tú en la crema, ¿utilizabas el oral? ¿Lo utilizas concomitantemente en pacientes refractarios? ¿Qué haces? Lo usé en pocos pacientes porque en realidad también hay una controversia si la ivermectina oral llega o no a lo que es ocular, y los pacientes que usé no hubo cambios, en mi experiencia, sí hablo, no hubo, esto es muy artesanal, como digo, no hubo cambios en pacientes con ivermectina oral que con tratamiento tópico. Entonces, lo dejé de usar. En caso de darlo, hay que dar 2 comprimidos por día, ¿sí? Hay varios tratamientos, pero la idea es hacer un día y a las 6 días, a los 6-7 días, repetir el ciclo, ¿sí? Y después a los 15 días volver a tomar 2 comprimidos de ivermectina, son de 6 miligramos. Yo la voy a usar para el coronavirus, Flor. Sí. Sí, lo leí, no tengo ni idea la asociación, Sí. pero aparentemente es antiviral, ojalá se descubra algo, sí. Lo están utilizando acá en Perú, algunos módulos de tratamiento, en pacientes lo están utilizando ya en forma directa, ¿eh? Sí, en caso de una neumonía, ¿no? Exacto, ya en pacientes en los cuales están combinando hidroxicloroquina, entran también con dosis de ivermectina. Exacto, leí lo mismo, sí. Mira, ok, pero... ¿cómo adaptas la esponjita de Meros? Te quieren sacar todos los secretos, ¿ah? Esta gente es así. Dice, ¿cómo adaptas la esponjita de Me Meros? dijiste, no sé si vos o Vicente me dijo, somos muy preguntones. Bueno, acá estoy. Es cierto, ¿ah? Es cierto. Como no tenés otra cosa que hacer, preguntan y preguntan. Mira, ¿cómo se adapta la esponja de Merocel a la fresita de terigio en el pulido del párpado? Es buena pregunta, porque yo pienso que se sale ahí mismo, ¿no? A ver. Totalmente, y me costó horrores llegar a, uno lo ve ahí muy sencillo, pero costó horrores. Bueno, la esponjita es sencillo, se corta, viene como mucho más larga de lo que ven, ¿sí? De lo que ven, se corta en pedacitos, pero lo que tuve que hacer es, que yo no lo hice, sino hay un técnico, por decirlo, de mantenimiento en la clínica, que hizo como una adherencia, ¿sí? De lo que es donde va enganchado el Merocel, ¿sí? Para que no se salga. Es sencillo, pero esto es encontrarle la vuelta o la maña, como digo yo, ¿sí? Es probar y ver cómo hacer para que no se salga. Ya, hay varias preguntas, así que disculpa, así somos de malcriados. Ya, a ver. La expresión palpebral, ¿la haces con anestesia? La expresión palpebral la hago con Sí. una anestesia tópica en gotas y seguido a una anestesia de lidocaína en gel. Ninguna de las dos toma 100%, pero no hay necesidad de infiltrar al paciente. Uno va viendo en la expresión glandular, cuando va comprimiendo, uno va charlando con el paciente y va diciendo, duele, no duele, voy más despacio, voy más lento, ¿sí? Si lo hacemos de esa forma, no hay necesidad de hacer una infiltración. Excelente. Experiencia con pilocarpina tópica y también experiencia con tracolimus. A ver, con pilocarpina tópica 0, no llegué a probar en lo que es Demodex.
Tracolimus sí, pero no en Demodex. Tracolimus lo uso como un inmunomodulador, ¿sí? O sea, es como una ciclosporina, y generalmente lo asociamos a pacientes que tienen problemas de ojo seco acuoso, pero ese es otro capítulo. No para el Demodex. Exacto, exacto. Acá José Lieban es un amante del Tracolimus, no sé, es su hijo perdido. Fan 100%. ¿Ah, sí? Sí, sí, no, y verdad, lo utilizamos mucho para los pacientes, por ejemplo, con terapias crónicas o pacientes post-trasplantes, mucho lo utilizamos el Tracolimus. Sí, exactamente. Y ojos secos severos. No, Mira, sí. ok, la ivermectina oral ya lo preguntamos. Ok. Seguimos. José, si tienes ahí preguntas. No, una pregunta así, ¿qué tan frecuentes hay recidivas? Porque pues sabemos que los Demodex pues viven en todas partes, ¿no? La almohada, el colchón, las cortinas, la ropa. ¿Qué tan frecuente ves tú eso? Digamos en las personas mayores, sobre todo, que tú le haces el tratamiento prolongado 3 meses, ¿qué tan pronto te vuelven nuevamente con lo mismo? Bueno, como decía, antes de hacer el tratamiento del Demodex, ¿sí? Yo les hacía el tratamiento con eritromicina o con algún antibiótico, con las tetraciclinas y con el pulido o la canalización. Y la recidiva más o menos eran 6 meses. A partir de que le asocio el tratamiento del Demodex, la recidiva es más de 1 año. No tengo estadísticas exactas porque esto es muy nuevo, pero lo que sí les puedo decir es que desaparecen los collaretes, cosa que no pasaba con el tratamiento sin la ivermectina. O sea, haciendo absolutamente todo, el pulido, la canalización, bueno, la expresión glandular, el paciente mejoraba los síntomas, pero yo como médico seguía viendo la presencia de los collaretes de las blefaritis. ¿Qué es lo que me cambió? Que además de mejorar los síntomas, no veo más collaretes. Y ya les digo, a 1 año están sin los síntomas de blefaritis. O sea, esa es como la estadística que tengo. Generalmente haces pulidos y ya con eso tienes. No escuché. Generalmente haces 1 o 2 pulidos, ¿verdad? En realidad hago un pulido. Si vos me decís, sería un pulido por año o año y medio. Perfecto. ¿Sí? Por supuesto, todo va a depender del paciente, si tiene superpoblación, si tiene solo larvas o solo huevos, no le hago nada, le doy capaz el aceite, la espuma de aceite y con eso arranca. Uno tiene que ver siempre de ofrecerle lo mejor al paciente, no es que de una le voy a dar todo, ¿sí? Y que a veces lo que pasa es que depende en qué estadio de la blefaritis o de la disfunción glandular lo agarramos al paciente. A veces presenta una meibomitis sin collaretes, y yo ya sé que ahí va a estar el Demodex, pero no se lo hago, no le digo la pesquisa. Lo trato con tetraciclinas. Baja la inflamación, mejoran los síntomas, listo, por 6 meses no lo veo, ¿sí? Y después lo vuelvo a ver. Puede pasar que en esos 6 meses el paciente esté bárbaro, o puede pasar que cuando lo vuelva a ver, despierten esos collaretes y vea la blefaritis. ¿Sí? Es como que hay que ir viendo. Nosotros sabemos que las blefaritis están 100% relacionadas a lo emocional, ¿sí? No está en los libros esto, pero si uno empieza a preguntar, las crisis de blefaritis, cuando preguntamos al paciente, o tuvo una pérdida, o tuvo un trauma, o algo por una sensación de estrés, o sea, entonces hay que ir viendo también, ¿sí? Acompañar al paciente y ver qué le ofrecemos, ¿sí? Porque uno dice, bueno, Demodex, como les decía, 95% de la población tiene Demodex, entonces no es que yo voy a empezar a agarrar, estudiar Demodex y darle ivermectina, canalización. La clínica es soberana, si el paciente no tiene síntomas, le veo la blefaritis y no le digo nada, le digo, bueno, en algún momento capaz lo voy a estudiar, cuando le moleste, véngame a ver, ¿sí? Siempre siempre ofrecerle lo mejor al paciente. Perfecto. Perfecto. Mira, Jesús Sí, Álvarez te está preguntando algo más. Si tienes alguna experiencia con el 4-terpeinol. No, nada tampoco. Jesús, de pronto estás por ahí, de pronto nos puedes contar. A ver. Sí, Jesús. Hola, ¿qué tal? Saludos, Luis. Hola, Jesús, ¿cómo vas? A ver. Bien, bien. Sí, mira, acá nosotros hicimos un estudio de 103 pacientes en jóvenes y separamos a los adultos mayores. Tenemos una prevalencia de aproximadamente 45% en pacientes con blefaritis y el 19% de nuestra población tiene blefaritis acá en México.
Y el 4-terpenol es un derivado del aceite del árbol del té, como bien comenta la doctora. Lo que pasa es que el aceite del árbol del té tiene sustancias pro-Demodex y anti-Demodex. Entonces, entre las anti-Demodex extrajeron el 4-terpenol. En México todavía no está en farmacia, pero lo consiguen en páginas en internet y no es tan caro. Vienen toallitas, se limpian con las toallitas con el 4-terpenol en la mañana y en la noche, 2-3 meses, y tengo una eficacia del 90%. De hecho, no he publicado un paper sobre ello, pero ya tenemos la segunda fase de este estudio. Perfecto, buenísimo. Ojalá llegue a Argentina, sí. Lo pueden buscar como tip, doctora, humildemente se llama Cliradex, el nombre comercial. Seguramente habrá otros y probablemente en páginas como Mercado Libre, etcétera, los encuentran los pacientes. Me parece una tasa de eficacia muy alta, del 90% para un parásito tan ávido como bien comenta. Muchas felicidades, gracias por sus conocimientos. ¿Qué tan difícil es hacerlo, digamos, por magistral? Es 4-terpenol la sustancia activa, pero no hay, bueno, la patente la tiene en Estados Unidos, se llama Cliradex toallitas y solución. No sé si alguien lo pudiera preparar. ¿La concentración la conoces? El 4-terpenol, no recuerdo ahorita, pero eso ahorita te lo digo en un segundo. Déjame, aquí tengo. Lo voy a buscar por el nombre comercial, a ver si viene Creo que si puedes, hay que subirlo al chat, de ahí agarramos Está, agarramos creo, Luis. Mira, creo que está sí, escrito. es que mira, a ver. ahorita lo escribo, pero no Ok. viene la concentración. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Amazon, en Mercado Libre lo encuentran. Te voy a poner el nombre comercial en el chat. Perfecto. Es el nombre Gracias. comercial. No recuerdo el porcentaje, la verdad, pero el año pasado hicimos un trabajo sobre esto. Bueno, mándamelo a este año tenemos Argentina. otro. Sí. Con mucho gusto, doctora. Si me comparte su correo, le mando ahí la presentación. Me Jesús, parece perdóname. No, que nosotros acá somos los en Perú- distribuidores. Florencia ya recibe el producto después porque todos al que son capaces de llevarse el producto. Mira, tranquila. Acá me parece Estaba haciendo cuenta justo. Sí. la diferencia con el C4, sí, el Pero- spray C4. acá en Perú me parece que lo maneja POE, no, ¿quién lo maneja? El Springer, el POE. El T4, por eso es que se llama T4, que es el terpenol 4, claro, ahí está. Ah, sí. Sí, ese no lo manejan acá en México. Yo lo he conseguido en Ofta. Amazon y en Mercado Libre. Ofta. Ofta es el que lo maneja. Ofta es el que lo maneja Coloca, en si toallitas. puedes, coloca si puedes el nombre ahí en el chat, cosa que lo tenemos todos. ¿Sí? Oye, Florencia, metronidazol al 2%, ¿lo has usado? Usé, pero bueno, después comencé con la ivermectina, así que no ¿Te tengo quedaste con experiencia. ivermectina? No, yo me asocié a la ivermectina, me dio tan buen resultado y es difícil que pruebe otra cosa. Los Valvecchia Bien. somos medios duros. Cuando nos va bien por una cosa, seguimos por ese camino. Igual nosotros los hombres cuando nos casamos, ¿te das cuenta? Igual es. No generalice, Florencia, habla por vos. No, pero ahora, desde el punto de vista, a ver, yo no tengo nada que ver con esto, pero para nosotros, que esté Florencia con su spa de ojos, Sí. fue una solución mágica. O sea, era un Sí. servicio que no existía y de pronto, más allá de lo económico, que empezamos a ganar dinero, es una solución para los que vamos a operar con multifocales, para los que vamos a hacer con la SIC. O sea, todo lo que no sabemos bien cómo anda, antes de operarlo se lo mandamos a Florencia, ella lo arregla en el tiempo que haga falta y nos lo devuelve hecho una pinturita. O sea, creo que una clínica que se precie de tal tiene que tener un servicio o un spa de ojos. Tienes mucha razón. Tú sabes, uno de los servicios o áreas que más ha crecido en nosotros es superficie ocular, definitivamente. Esos pacientes pasan, primero les hacen el DWES a todos, el cuestionario, pasan por el Creatograph que mostraste, Florencia, pasan por el Creatograph 5M y hacen el test de osmoralidad, ya no lo hacemos más, pero sí, por ejemplo, para ojo seco, citología e impresión, en todos, ¿sí? Hacemos el estudio de Demodex y comenzamos con tratamiento. Aquí en general hacemos lo mismo, se la limpieza, utilizamos los IPL cuando sea necesario y la mayoría de productos que has mencionado. Es un área que ha crecido muchísimo y es cierto lo que dice Gerardo.
Y ¿saben qué? La ventaja es, uno muchas veces piensa que no, pero yo soy un consultorio. No, mire, es tan sencillo como aprender un microscopio de esos que mostró Florencia. No es un microscopio para nada caro, ¿sí? Hay ya una estandarización de lectura de demos que si quieren se las podemos pasar también. Y es una cosa más que pueden hacer al paciente de una manera sencilla, ¿sí? Y que son pacientes que los vemos todos los días. Y sobre todo, o sea, todo lo que es superficie siempre fue como subestimado, y hay que tener en cuenta que si un paciente se va a operar, ya sea una cirugía de catarata, una cirugía refractiva, un queratocono, son pacientes que pueden no tener síntomas, pero que se nos va a incendiar después de la cirugía, y la culpa la va a tener el cirujano, el paciente va a tener un ojo seco secundario a la cirugía, porque cómo le hacemos entender que ese ojo seco ya lo tenía. Entonces es importantísimo esto que dice Gerardo, como yo les decía, yo les digo limpiar el parabrisas, preparemos esa superficie para no tener sorpresas, y cuando se opere realmente vamos a tener una calidad de visión excelente. Perfecto. José, ¿alguna pregunta más? Sí, aquí hay una pregunta del doctor José Hernández preguntando, ¿en niños tienes alguna experiencia? En niños no les doy ivermectina, y en niños la pesquisa me da negativa. Tengo los pacientes con blefaritis seborreica severa y les hago la pesquisa y da negativa. Eso es una incógnita, lo estoy estudiando, y responde bien ahí sí, con eritromicina. Los nenes responden, tienen buena respuesta a los antibióticos. Entonces, como no hay tampoco mucho demostrado de lo que es la ivermectina tópica en niños, no estoy haciendo el tratamiento. Y aparte, como puedo decir, me da negativo el Demodex, sigo con el tratamiento convencional, que es antibiótico, y generalmente los nenes que tienen estas blefaritis son nenes atópicos, y mejoran también sumándole una ciclosporina. O sea, primero, mejoramos esas glándulas, ¿sí? Si son adolescentes, puedo incluir una tetraciclina, si son chicos, puedo hacer una citromicina oral, y una vez realizado esa baja, digamos, de inflamación de los párpados, comienzo con ciclosporina. El resultado a los 6 meses es muy bueno.